parlamentarias decisiones para este proceso de minería integral, de formalización minera. Lo que dicen ambos decretos es, oye, crea un marco no punitivo, sino de incentivos para lograr la formalización minera. El decreto legislativo 1278, que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, está basada en la recomendación 29 del estudio de impacto ambiental. Se derogó la ley anterior y esta es una ley que se ha trabajado con la Asociación de Gobiernos Regionales y la de municipalidades desde un punto de vista de la gestión de residuos sólidos a nivel nacional. El decreto legislativo 1273, para facilitar el desarrollo de la actividad pesquera artesanal a través de la formalización de embarcaciones de hasta 6,48 de arqueo bruto, se sustenta en la recomendación 59 y está básicamente en la necesidad de que la pesca artesanal tenga una zona de protección. Los verdaderos barcos chiquitos pueden tener actividades diferenciadas de los barcos de mediana escala o mayor escala. El decreto legislativo 1274, que regula la ejecución de intervenciones, rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural del país. El decreto legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación de Servicios de Saneamiento, la que modifica el artículo 79 de la Ley de Recursos Hídricos y establece una adecuación progresiva a la autorización de vertimiento e instrumentos de gestión ambiental, y el decreto legislativo 284 que crea el Fondo de Inversión Segura. Todos se sustentan en la recomendación 41. En este caso, en algunos de los decretos legislativos en la Comisión de Control Político se han hecho precisiones en el marco de los criterios que fueron asignados. Por ejemplo, hay uno, en el que se refiere a la prestación de servicios de saneamiento, que en base a recomendaciones de la Comisión de Vivienda ha sido precisado solo en lo que se refiere al tratamiento de aguas, más no a la gestión que desarrollan las empresas con el agua, porque no era materia de delegación de facultades. El decreto legislativo 1251, Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos de activos, que tiene que ver con la gobernanza de las asociaciones público-privadas. El decreto legislativo que modifica el Código Tributario, que se sustenta en la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. Básicamente son el intercambio de información sobre empresas vinculadas. Decreto legislativo 1313. ¿Cuál era? Ya no me acuerdo. Ya, modifica la Ley General del Sistema Financiero y de Banca y Seguros. El dictamen en la comisión ha sido observado, se están ajustando algunos temas de facultades delegadas. Y el Código Tributario e Impuesto a la Renta, que tienen que ver sobre base imponible y recomendación del Consejo en relación a nuevos estándares sobre el intercambio automático de información con fines tributarios. Ahí acaban, ¿no es cierto? ¿Ese es el último? ¿La última? Sí. Este es el otro de gobernanza. Sí, acá termina, creo. El decreto legislativo 1246, que es un decreto legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa. El 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, que tiene que ver con Indecopi. 1272 es prácticamente la nueva Ley del Procedimiento Administrativo. 1310, medidas adicionales de simplificación administrativa, y 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el régimen de protección de datos y la regulación de gestión de intereses. Esto tiene que ver con la ley de lobbies. Transparencia y acceso a la información. Hay adicionalmente el decreto legislativo 1352, que ya están vinculados con los temas de integridad, que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en base al cohecho internacional. El 1327, que establece medidas de protección para el denunciante, crea todo un sistema de protección. 1326, la nueva Procuraduría General del Estado. 1295, modifica la Ley de Procedimiento Administrativo General
para garantizar la integridad en la administración pública, el 1243 que modifica el Código Penal, ampliando la duración de la pena de inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la administración pública y crea un registro único de condenados inhabilitados, y el 1249 que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo. Y finalmente los temas de desarrollo territorial, el 1250 que modifica la ley que impulsa la inversión privada, regional y local con participación del sector privado, 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 1287 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, 1329 que crea el fondo, que finalmente se ha cambiado de nombre, ya no es un fondo, es un programa, Turismo Emprende, el 1334 que crea el Fondo de Adelanto Social. Esos son todos los decretos legislativos que tienen que ver con OCDE y tienen el cuadro. Mañana hay agenda de la Comisión de Constitución, muchos de estos van a ser debatidos ahí. Y el tercer punto de la agenda... Presidenta, de estos decretos legislativos, y aprovechando que usted está en el grupo de trabajo también con doble responsabilidad, ¿nos puede adelantar, porque aparentemente, claro, estamos tratando de cumplir con las recomendaciones de OCDE y yo me imagino que el Ejecutivo, que también está empeñado en esto, ha tenido ese mismo criterio a la hora de dar los decretos legislativos? Sin embargo, a simple vista pudimos observar nosotros de que algunos decretos legislativos sobrepasan las facultades que les hemos otorgado o bien no están dentro del marco que deberían realizar. Ya no vamos a tocar el fondo porque si es un decreto legislativo, los que no estamos de acuerdo con algunos decretos vamos a tener que presentar proyectos de ley. Pero de estos, ¿cuántos son? 49, ¿no? Son 29. 29. De estos 29, ¿algunos están siendo observados por su grupo de trabajo? ¿Podría adelantarnos eso? Sí, algunos han sido observados en temas puntuales, todavía ninguno en la integridad, y cuando se han trabajado las modificaciones puntuales o las observaciones para orientar esa norma a la constitucionalidad, hemos recurrido a legislación nacional, que es la que se ha positivizado. Entonces, analizamos qué se puede hacer y si no, si esa posibilidad de corrección que nos faculta la Constitución de derogar o modificar no se pudiera, hemos quedado con el Ejecutivo en que ellos presentarán un proyecto de ley para procurar salvar estas recomendaciones OCDE. Gracias, Presidenta. ¿Por qué es importante que nosotros que estamos en esta comisión de OCDE podamos tener en cuenta, ¿no? Porque tranquilamente podríamos ponernos a defender todo lo que es OCDE, pero no es así tampoco. Tenemos que analizar bien cada una de estas disposiciones. Primero, que no afecten el marco que se les ha entregado, que sean constitucionales y que definitivamente puedan ser también llevados a nuestra propia realidad, ¿no? Sí, gracias, Presidente. Gracias a usted. Sí, congresista Castro. Buenas tardes, señora Presidenta. Buenas tardes, congresistas. Aquí nos están haciendo un resumen prácticamente de los decretos legislativos promulgados en el marco de los estándares y recomendaciones de la OCDE. Quisiéramos saber algún alcance adicional a lo que hoy tenemos aquí. De repente se han conversado respecto, uno, en tema ambiental y respecto al tema minería informal y artesanal. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, otro tema que hemos tratado recién, estamos tratando, en temas económicos y sociales respecto a la gobernanza de las asociaciones público-privadas. Para estos dos temas son más o menos recurrentes en el Perú. La minería informal tiene un aspecto económico importantísimo y cubre gran parte del territorio nacional también. Y en el caso de la gobernanza de asociaciones público-privadas, hoy están en telejuicio prácticamente en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, de repente por ahí algo puede darnos algunas luces adicionales.
Ha habido, en el marco del grupo de trabajo que me toca coordinar en la Comisión de Constitución, el grupo de control político, ha habido bastantes observaciones en el decreto legislativo que se refiere al marco de las asociaciones público-privadas, justamente en lo que se refiere a la función de la Contraloría General de la República. Muchas de las modificaciones venían en el sentido de flexibilizar la opinión vinculante de la Contraloría en algunos aspectos, lo cual se ha corregido ya en la Comisión de Constitución, y había otros temas vinculados, por ejemplo, al tema básicamente de proinversión y los procesos priorizados de expropiaciones, donde el grupo de trabajo evidenció una flagrante contravención a los derechos de las comunidades campesinas. Ese tema va a ser debatido recién al interior del grupo, va a ser definido el dictamen la próxima semana. Y hay otros dos temas que se refieren a ordenamiento territorial, también vinculado a la actuación de proinversión para lograr un equilibrio entre la facilitación de la inversión y la protección del derecho a propiedad. Ahí lo que estamos haciendo es ponderar principios constitucionales y, como decíamos hace un momento, pueden ser recomendaciones OCDE que no necesariamente las seguimos a pie juntillas, tenemos una realidad distinta y es justamente lo que nos toca trabajar, es para cómo orientamos nuestra legislación a los estándares, pero hay pasos previos de gobernanza, por ejemplo, en el tema de las comunidades que tenemos que zanjar. Entonces, ahí se han observado, nosotros podemos hacer llegar un cuadro ya la próxima reunión, donde se detalle qué decretos han sido observados, cuáles han sido las observaciones y finalmente cuál de las recomendaciones de OCDE están quedando de este cuadro de 29. ¿Sí? Sí, adelante, por favor. Presidenta, buenas tardes a colegas igualmente. Cuando nosotros dimos facultades al Poder Ejecutivo para que pueda dictar decretos legislativos, había un tema muy importante que tiene que ver con las recomendaciones de la OCDE. Y decía que se necesitaba legislación nacional a efecto de combatir la ilusión tributaria. Esto de que sale dinero del Perú y se va a los paraísos fiscales, ¿no? Y eluden pago de tributos, pago de impuestos. Sin embargo, el gobierno no ha expedido ningún decreto legislativo. Eso es muy causa suspicacia porque es un asunto que la OCDE lo había pedido, pero no se ha hecho nada, no se ha expedido ningún decreto legislativo y creo que se puede preparar un proyecto acá en el grupo a efecto de restituir una norma que ya está, pero que ha sido suspendida por una ley, ¿no? Simplemente es la restitución de la norma. Esta tiene que ver con la norma 16ª sobre elusión de normas tributarias y simulación de la ley del Código Tributario. De tal manera que eso está suspendido por una ley y eso habría que simplemente restituir, y con eso cumplimos una de las recomendaciones de la OECD que el gobierno no ha expedido, que no ha cumplido con hacer la observación correspondiente. Sí, congresista. Sí, quería saber de qué fecha es, con qué norma se ha derogado, se ha paralizado, no, ¿por qué ha entrado en suspenso? ¿En qué fecha? Sí, artículo 8 de la ley 30.230, publicada el 12 de julio de 2014. Suspende la facultad de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, para aplicar la presente norma. Es decir, esta norma 16ª del Código Tributario. Y hasta ahora no la han derogado este artículo 8 de la ley 30.230. Debe haber alguna razón, pero había un decreto legislativo, no lo han levantado. Una copia, sí. Con eso podemos simplemente, solo un artículo restituyendo la vigencia de esta norma.
Ese es el asunto, porque ha habido tantos problemas de esto de sacar. Hay que estudiarlo y sería bueno, Presidenta, colaborando para sacar las normas que la OCDE está pidiendo. Y con eso le damos facultades, le restituimos facultades a la SUNAT para que pueda controlar el dinero del Perú, dónde está yendo, y se eluden impuestos y se cometen delitos también. Y el gobierno no ha hecho nada sobre el particular. Sí, hay 4 temas que hemos estado mirando que podríamos trabajar como comisión y presentar un proyecto de ley conjunto. De repente en la próxima sesión ya podremos también ver les informamos, ya tomamos nota. Entonces vamos a seguir con la agenda. La doctora Rosemary Cornejo está atorada en el tráfico, así que vamos a pasar al punto 4. Estábamos viendo que entre marzo y abril van a venir algunos expertos OCDE. Va a visitar nuestro país el director de Desarrollo Territorial. Entonces, una fecha tentativa podría ser el 16 de marzo para que nos haga una exposición conjuntamente con el CEPLAN y el secretario de Descentralización. Podríamos invitar a gente de AMPE, de la Asociación de Gobiernos Regionales, y hacer algo más orgánico, como que nos enteramos qué está recomendando OCDE, pero también cuál es el feedback que tienen los que sufren el tema de ordenamiento territorial, que son los gobiernos subnacionales. Entonces, no sé, yo podría enviar un correo y quedamos bien en definir la fecha. No sé si están de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, ok. Cambie de fecha, Presidenta, por favor, no me malogre los plenos. Para fines de marzo o inicios de abril, que podría ser jueves 30 de marzo o jueves no, pues ya no, jueves no te voy a tocar, Cualquier cosa menos jueves. Sí, pero el jueves 30 sí hacer la moción de saludo y en un día cercano poder tener esta reunión con los embajadores, los 35. Ya nos hemos reunido con varios y están diciendo, oye, pero ¿por qué no nos reúnen a todos para presentar la comisión y les damos pues un diplomí? Algo que no sea gasto. Yo sé que luce bien a usted, así que me va a chotear si le planteo. Pero sí algo, ¿no? ¿Ya? Entonces yo igual, esos dos someteríamos a coordinación la fecha para el evento, de ambos eventos. La moción se lee en el jueves. Ya, la presentamos de una vez entonces para el jueves 30. Ya, ¿qué más? Y otro tema que nos habían recomendado y que ha habido gente que ha estado llamando, oye, ¿qué está haciendo la CECIP? Es tener una comisión consultiva. Yo les he puesto ahí unos currículums. Por ejemplo, el de Carlos Hamann, que tiene un doctorado, tiene una maestría en desarrollo económico, un doctorado en ciencia política, y él ha estado muy vinculado, él trabajó muchos años con Hernando de Soto en diversos países del mundo para llevar a cabo implementación de recomendaciones, o sea, hacernos la hoja de ruta. Él es un abogado destacado, tiene su trabajo, y me dice, yo podría participar. Yo le pregunté, podría participar en la comisión, o crear una comisión consultiva que nos ayude. Entonces, sí. Presidenta, una comisión consultiva como la que tiene la Comisión de Constitución, ¿no? O sea, que se les invita a diferentes personas. Yo recomendaría, por la experiencia que tenemos, no a muchos, sino a aquellos que tengan una predisposición realmente para ayudar. Porque a veces uno pone una relación y se ponen en su currículum que son asesores del Congreso de la República y no han dado un solo informe. Entonces creo que personas, muy pocos, y que puedan tener esa disposición de apoyar, y no nos cuestan nada, ¿no es cierto?
Yo justo en ese espíritu de que no nos cuestan nada, que son gente que conoce y gente que al contrario nos podría abrir puertas para conseguir estudios para nuestro trabajo, se han acercado al enterarse que nosotros estamos haciendo esta comisión. Carlos Jama, Álvaro Valdés Fernández Vaca, el hijo de Chela, que está en Telefónica, que ha hecho todos estos proyectos de Guaira, que es la fibra óptica, pero con pequeñas empresas, como experiencia de asociación público-privada, pero orientadas al desarrollo de tecnologías. Diego de la Torre de la Piedra, que es un experto en OCDE, que vive aquí en Perú, pero que está vinculado mucho a la comunidad internacional. Y Juan Carlos Ramírez, que también se acercó y dijo, oye, yo tengo mucha experiencia en minería informal, he sido consultor internacional, estoy jubilado, los puedo apoyar. Y finalmente Enrique Anderson, que es el presidente de la Asociación del Británico, en darnos el soporte del idioma a los miembros de la comisión cuando tengamos traducción y no tengamos que gastar. Que es un tema importante, porque el idioma viene siendo una barrera, porque a veces vienen, las exposiciones son en francés, no, todos, porque la hacen en francés, y entonces el señor me dijo, oye, para lo que ustedes quieran, yo puedo ayudarlos, entonces, se me parece, ustedes tienen alguna persona, yo diría también como Luz, no más de 8 personas, cosa que en realidad podemos aprovechar que están en la comisión consultiva y nos ayudan a hacer un mejor trabajo. No sé si están de acuerdo, Jorge. Sí, ok. Sí, más bien, si nos puede alcanzar, Presidenta, el currículo de cada uno de ellos, solamente de Carlos Hamann. Le voy a pasar los otros. Pero los restantes no. Ok, le voy a pasar los otros. Ya, con esto pasaríamos. Y queda lo de Rosemary. Ay, Rosemary, ¿qué es? Sí. Sí, ella quería hacer algunos alcances del tema de la CAM. Cornejo es la secretaria, pero si está demorada, no. Ya, si no lo pasamos para la próxima reunión, entonces, ya, a ver, voy a leer qué sigue. Y habiéndose agotado, ay, ahí llegó la doctora Pasa. Buenas tardes. Damos la bienvenida a la señora Rosemary Cornejo. Siéntate aquí. La hora, Presidenta. Sí, no te preocupes. Secretaria de la Comisión Nacional Anticorrupción. Nos va a hacer una exposición de cómo ha avanzado la CAN. La CAN es así el punto focal del informe de integridad. La preside el Ministerio Público en este momento y lo que han hecho es Perú, la agenda anticorrupción y cómo el estudio de integridad va a impactar en el sector público peruano. Adelante, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. Primero les ofrezco mis disculpas. Estamos con muchas actividades simultáneas. Venimos de una reunión con el secretario general del Ministerio de Transparencia de Brasil, porque estamos viendo algunas cooperaciones y intercambio de buenas prácticas. Han venido con ocasión del evento de Contraloría, entonces estábamos aprovechando para poder sumar acciones. En breve lo que quería compartir con ustedes ahora es cuál es el rol que tiene la CAN dentro de todo el marco de la OCDE. Inicialmente, para que tengan una idea de más o menos cuál es el estado del Perú con relación al ingreso del país como miembro de OCDE, el Perú hoy tiene un programa país, pero cabe indicar que este programa país no forma parte ni es una primera acción directa a que ingrese el Perú a la OCDE. La aspiración de hoy es ser miembro de la OCDE, pero todavía estamos, no quiero ser pesimista, pero bastante lejos de ello. Para poder ser, el Perú hoy tiene solamente calidad de invitado a muchos grupos de trabajo, a muchas áreas, muchos eventos y grupos que tratan diferentes políticas de Estado. Pero en ese contexto
sí aporta el programa País en la línea que estamos preparándonos como país para que en el momento que nos llegue la invitación de OCDE a ser parte de este organismo internacional, nosotros ya tenemos una agenda de trabajo con ellos. No vamos a empezar de cero, sino ellos van a comenzar a revisar todos los estudios que han trabajado con el Perú y van a hacer una lista de los temas y las brechas que estos estudios han identificado y sobre brechas en los que nos van a evaluar. Entonces, ese es un poco el objetivo del programa País, prepararnos, primero tomar contacto con la OCDE, comenzar a generar redes de trabajo con ellos y irnos preparando para cuando nos llegue la llamada hoja de ruta, porque luego que somos invitados a ser miembro de la OCDE, lo que nos va a llegar es una hoja de ruta, y la hoja de ruta tiene una serie de acciones que el país debe cumplir para luego, al final de ellas, recién ya ser países miembros con voz y voto. Dicho esto, el 8 de diciembre del 2014, el gobierno del Perú firmó con la OCDE el denominado Programa País, en el cual se han identificado una serie de áreas de trabajo y con una duración de 2 años. Dentro de este Programa País, por favor la siguiente, se identificaron algunos ejes de trabajo y algunos tipos de actividades. Dentro de los ejes de trabajo, como ustedes pueden ver, se identificaron identificación de barreras de crecimiento y desarrollo, la mejora de la institucionalidad y la gobernanza pública, el fortalecimiento de la productividad y el capital humano, la transparencia del Estado y lucha contra la corrupción y la mejora de los estándares ambientales. En estas 5 áreas, como ustedes pueden ver, la cuarta área es la que está enfocada en nuestra función, que es la lucha contra la corrupción. Asimismo, estas áreas de trabajo estratégicas identificadas se desarrollan o se trabajan a nivel de 3 tipos de actividades. Primero, participando en estos grupos de trabajo temáticos. Segundo, en la revisión de realización de estudios de estos diferentes temas. Y en la tercera línea es la adhesión a estos instrumentos o estándares internacionales que tiene la OCDE. Entonces tenemos 5 áreas de trabajo de 3 tipos diferentes de actividades. Es así que dentro de lo que es el programa País, con la CAN es el punto focal para el área estratégica de transparencia y anticorrupción. Como coordinador y punto focal de esta área temática, la CAN ha tenido en los 3 tipos de actividades, ha desarrollado acciones con la OCDE. Con relación a grupos de trabajos temáticos, la CAN inició un trabajo muy intenso para lograr la aprobación de la ley antisoborno y de responsabilidad de las personas jurídicas, que en el mes de abril del año pasado se aprobó en una primera versión y que ahora a través de un decreto legislativo se ha visto ampliados los delitos de corrupción, si bien no a todos los que inicialmente se esperaba. Bueno, hoy cubrimos 4 de 6 delitos. Pero esta ley que se aprobó en el mes de abril fue la que nos abrió la puerta ya para poder incorporarnos como miembros plenos de este grupo antisoborno. Luego tenemos los estudios específicos de la OCDE, que es donde ubicamos el estudio de integridad que se lanzó hace 2 días, ya en su versión final, y luego la adhesión a instrumentos legales que les pasaré a detallar de una manera más más pequeña, más precisa. En cuanto al grupo de trabajo, el grupo de trabajo de antisoborno es un grupo compuesto por 41 países. Los 41 países no necesariamente son miembros de la OCDE, porque el objetivo de este grupo de trabajo es
revisar los grandes casos de soborno transnacional y trabajar lo que es la asistencia judicial mutua, identificar buenas prácticas y además acompañar a los países a que logren una efectiva sanción y prevención de lo que es el cohecho o soborno transnacional. El Perú inicialmente participó por un periodo de 2 años solo como miembro observador. A pesar de que asistíamos a las sesiones, que son 4 sesiones al año, las ordinarias, solo participábamos en las sesiones públicas, pues en las sesiones donde se tratan los casos específicos de los países son sesiones reservadas y por lo tanto teníamos una participación parcial. A raíz de la dación de la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas por delitos de cohecho transnacional, es que logramos la invitación formal de la OCDE para ya ser miembros plenos de este grupo de trabajo. La invitación para ser miembros plenos de este grupo de trabajo no solo implica pertenecer al grupo de trabajo, sino también adherirnos a la Convención Antisoborno de la OCDE, que nos obliga a tener ciertos marcos jurídicos normativos y a tener ciertos comportamientos en este tipo de casuística que ya están estandarizados por la OCDE. Sí. Sí. Saludando la presencia de la señora Cornejo, que es la secretaria técnica de la CAN, ¿no es cierto? La coordinación, sí, claro, la parte técnica. Aquí veo más la información de CD que el trabajo que está haciendo la CAN, que me gustaría, porque también pertenezco ahí, sí. Querría saber más, ¿no?, de la CAN misma. Lógicamente, con el apoyo que yo sé a través de CD. Pero con esto de los países, 41 países miembros antisoborno, dice que el Perú viene asistiendo durante 2 años a sesiones públicas, no privadas, porque no éramos miembros, ¿no? Así es. Ya. Dentro de estos 41 países miembros, ¿está Brasil? Sí. Y no hemos podido detectar durante 2 años que aquí había sobornos con esta comisión. Porque si es así, honestamente me siento defraudada, porque de nada nos valen estar en comisiones, en forums, en representaciones, si estando ahí no vamos a poder detectar o hacer campaña de prevención mínimo. Y esto ya se sabía hace 2 años lo de Odebrecht. Entonces, ¿podría explicarnos un poco eso? Discúlpeme que sea sí, claro. pesada, No. pero me gusta ir al grano, porque de fórum, de papeles, de estudios, honestamente a mis 60 y tantos años estoy bien cansadita. No, sí, cómo no, le explico. El detalle del trabajo de este grupo de trabajo, toda la redundancia, se lo puedo representar con un ejemplo. En la última sesión del mes de diciembre, justamente se habló del caso de Lava-Jato de Brasil y países como Estados Unidos y Canadá manifestaron que habían tomado conocimiento que se estaba tratando de ejercer algún tipo de interferencia política durante la investigación. La presidencia en ese momento del grupo de trabajo la tiene el señor Drago Kos y ya él ha sido reelegido y él es de Ucrania, perdón, de Eslovenia. Y este señor se caracteriza por ser una persona muy honesta en el ámbito del tratamiento de lo que es política criminal. Él efectivamente hizo un pequeño reporte de lo que estaban manifestando estos 2 países y a raíz de eso la propuesta de todo el grupo de trabajo fue remitir una comunicación a Brasil para que informe al grupo un poco qué hay de cierto en esta situación, ¿no? Si era un tema jurídico o era un tema político. Brasil inmediatamente saltó y dijo que no, que era una interferencia de una comisión en un estado. Pero lo que pasa es que más que la función directa de revisar los casos a fondo, porque un poco es el tema de qué información se puede compartir para no hacer caer un proceso,
Lo que hace este grupo es acompañar a los estados a que las investigaciones se den dentro de los plazos, dentro de los plazos justos y precisos, que los países que se ven involucrados en algún caso, porque como ese soborno transnacional involucra a más de un país, den la información y colaboren oportunamente. Justamente ahora en el mes de la quincena hay la primera sesión de este año, y nuevamente uno de los países que voy a informar es Brasil. Ahora, nos afecta mucho Brasil porque es de este lado del globo, pero en este grupo no solamente se están tratando el caso de Lavallato y de Odebrecht de Brasil, sino también se tratan de casos que existen en África, que existen en Asia, ¿no? Y son casos que parecen mentira, pero son de envergadura mucho mayor a las que estamos viendo nosotros ahora aquí en América Latina. Pero sí, esto lo que hace este grupo es acompañar el proceso y saber qué es lo que el país ha hecho ante un hecho de esa naturaleza. Y si los países han bloqueado la información o no, porque en ese momento es donde ellos actúan. Por ejemplo, si Perú necesita alguna información de Brasil y Brasil bloquea la información y no la entrega, entonces ese es el espacio para decir, queremos hacer la investigación, estamos trabajando conforme los lineamientos de las prácticas internacionales, pero está sucediendo esto. Entonces inmediatamente en el grupo se hacen pronunciamientos, se actúa y se dirige al país que está bloqueando la información, ¿no? Esto es un acompañamiento internacional que los países se cuidan mucho de no afectar a nadie ni no aparecer en esta escena política internacional, porque afecta mucho su política internacional a nivel del grupo, de la OCDE, ¿no? Y para ellos es muy importante, para todos, no solamente ser miembros, sino mantener la reputación que han tenido cuando ingresaron al grupo de la OCDE. Siguiente, por favor. Sí. Presidenta, le damos la bienvenida. Pero al contrario, Brasil creo que ha estado dando información valiosa para encontrar los delitos aquí en el Perú de sobornos, ¿no? Entonces, yo reitero la pregunta de la presidenta. Uno puede tener algún discurso político, pero entiendo que la CAN es un organismo más técnico que político. Entonces, al parecer no ha estado haciendo aterrizar lo que técnica o doctrinariamente preparaba con los casos que pasaban en el Perú. No le entiendo, porque si es un estudio eminentemente literal, de doctrina, ¿cómo así ha apoyado al Perú para poder luchar contra la corrupción y el soborno, ¿no? ¿Cuál estudio? ¿El de integridad? La CAN, ¿no? De la CAN. Usted es representante de la CAN, ¿no? Es un órgano colegiado compuesto por 22 instituciones del Estado, sector público, sector privado y sociedad civil. Más preocupante, porque venía precisamente del área privada, de las empresas, las grandes corruptelas. Entonces, al parecer esos señores estaban ahí tapando las cosas y no contribuyendo a limpiar de la pus que ha aparecido en el Perú. Bueno. O sea, un poco que está haciéndose hablando y no han contribuido a hacer nada. Si estaba el área privada, sabían bien cómo estaban coimeando y sabían de las noticias de Brasil y no hicieron nada. Se estaban tapando, porque si está el área privada ahí, lógicamente que estaban tapando todo lo que se les venía. Y no ha estado bloqueando Brasil nada, porque de Brasil, por la información de Brasil, nosotros nos hemos enterado que aquí había grandes corruptelas. Si no hubiera sido eso, no hubiéramos sabido nada. Entonces a mí me parece un poco inconsistente el trabajo que la CAN ha estado cumpliendo. A ver. ¿Cómo nos puede usted explicar eso? No veo que estaban aterrizando en lo que realmente sería la política de corrupción. Sí. Ubicar a los corruptos, ¿no? Como cita Luz Salgado, me pido intervención. Al margen de lo que pueda responder la señora Cornejo, esa fue mi primera pregunta cuando yo iba a la primera reunión de la CAN, que me tocaba. No sabía que como presidente del Congreso, el presidente del Congreso interviene. Y yo recién me enteraba y le dije, ¿dónde han estado? ¿Qué ha pasado? Y nos explicaron que primero no habían tenido presupuesto, que esto había estado funcionando muy ligeramente, que se le han pasado en un diseño más de programa,
pero que realmente el trabajo específico que tendría que llevarnos, y eso es lo que yo estoy ahora, hemos sacado 2 comunicados de la CAN. Si cada uno de los que intervenimos ahí no damos aportes, no intercambiamos información, eso no va a servir. Porque tiene que haber, y yo les he dicho, una toma de conciencia del Poder Judicial, que está ahí el presidente del Poder Judicial, una toma de conciencia del Ministerio Público y el Congreso mismo. Por eso que yo me fui llevando la relación de proyectos de ley que teníamos de lucha contra la corrupción. Y le dije, estamos sacando esto, lo otro, falta lo otro. O sea, es nuestra tarea, o sea, yo cumplo mi tarea. ¿Cómo están cumpliendo los demás? O sea, es un tomarnos cuenta de qué estamos haciendo. He visto que esto ha faltado durante todo este tiempo que está creado realmente. Sí, solamente por adelantarme. Sí, presidente, con todo gusto. Gracias. Justamente una de las recomendaciones de la OCDE es que la CAN se empodere. Que en realidad la CAN, primero que haya una apertura, por ejemplo, a que ingrese, si no me equivoco, es la UIF. La UIF, que no estaba, y sobre todo que la CAN pueda tener mayor autonomía y sea reforzada, porque si lo que hemos visto, y quienes hemos leído el informe de integridad, que es ese documento que les hemos entregado hoy día en digital, lo que ha venido sucediendo es lo que dice Luz, se ha venido debilitando a la CAN, incluso en este gobierno se creó paralelamente la Comisión de Integridad. Entonces, como decía Luz, nosotros pedimos a la CAN rendición de cuentas, la CAN somos todos, y sin embargo no hemos hecho que la CAN pueda trabajar. Entonces, una de las recomendaciones de OCDE, nos ha tenido que venir alguien de afuera a decirnos, oye, ¿este es tu espacio ideal? Están todos los actores importantes, involucra a otros, la recomendación es involucrar a otros miembros, es parte de los proyectos de ley que esta comisión va a impulsar, yo se los voy a hacer llegar, y justamente es eso, darle a la CAN dientes para que muerda, piernas para que camine y brazos para que capture. Gracias. Y finalmente, a ver, decir lo siguiente, la CAN ha canalizado proyectos de ley al Parlamento. Sí. ¿Qué proyectos de ley? ¿Ha pedido información al Brasil cuando se enteraron de los actos de corrupción? ¿Se ha pedido o no se ha pedido? Porque si no, son instituciones que hacen su trabajo hasta ahí nomás, ¿no? A mí, por ejemplo, me sorprende eso que viendo una comisión dice de alto nivel. Y fíjese, se nos ha pasado la tortuga, habiendo todas las instituciones ahí. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la CAN? Esa es la pregunta. No entiendo mucho porque hay muchos cuadros y muchas cosas, pero el trabajo efectivo ha sido casi nulo, ¿no? No sé. Si me permite contestarle. Claro. Sí, claro. Con relación cuando yo mencioné el tema de que, por ejemplo, si Brasil bloqueara el dar información, no fue una afirmación, sino fue un ejemplo. Dije, si Brasil bloqueara, ahí es donde entraría en acción. Es evidente que Brasil no ha bloqueado porque justamente por eso están avanzando las investigaciones. Con relación a qué ha hecho la CAN, la CAN, yo he llegado a la CAN en octubre del 2015 y encontré una CAN, cuando la CAN se creó hace 6, 7 años atrás, se creó con mucha expectativa y nació con una velocidad de 200 por hora, pero al año de empezar su trabajo ya fue como parando la velocidad y luego se fue diluyendo en el tiempo. Cuando yo llego a la CAN había estado en manos del premier del gobierno de la gestión anterior por casi 4 años. Y justamente por casi ese periodo la CAN estuvo como en la congeladora, no avanzó ni retrocedió, se quedó en el tiempo. Cuando hemos llegado a la CAN encontramos un plan que tenía una vigencia del 2012 al 2016. Revisé el plan y la verdad era una gran lista de Papá Noel, poco real, no tenía indicadores para poder medir si se estaba cumpliendo o no con las metas. Entonces decidimos, como ya estábamos en el próximos al 2016, comenzar a evaluar lo que se había logrado hasta ese momento y comenzamos a trabajar un plan de acciones inmediatas, sin esperar de hacer un gran plan. Y en ese contexto de acciones inmediatas, por ejemplo, una batalla que creo que fue ganada
fue la aprobación de la ley antisoborno. Esa ley nos ha costado muchísimo sacarla. Hemos tenido muchos opositores, me imagino que ustedes se imaginarán a quién me refiero, tanto así que cuando el proyecto de ley propone la sanción, no era solamente al soborno activo transnacional, sino también era al doméstico, pero al final se sacó porque se seguía bloqueando la aprobación de esa ley. Entonces, y teníamos una fecha límite, que si no aprobábamos hasta el mes de marzo, nosotros perdíamos la condición de invitados en ese grupo antisoborno. Y si es que nosotros nos sacábamos esta ley, que era lo último que nos faltaba para poder ingresar al grupo antisoborno, nos sacaban del grupo y íbamos a ser el primer país de la historia de la OCDE que no cumplía con las recomendaciones en el plazo de 2 años y no se incorporaba al grupo antisoborno. Con suerte y con mucho trabajo logramos en abril sacar la aprobación de la ley. Luego hemos aprobado por unanimidad, después de 3 años de discusiones dentro de los miembros de la CAN, el proyecto de creación de la Autoridad Autónoma de Transparencia, que se aprobó exactamente en el mes de abril-mayo de este año, y que por estrategia no lo remitimos en ese momento al Congreso, porque nosotros éramos conscientes que la anterior gestión no quería la creación de esta autoridad de transparencia, entonces esperamos la nueva gestión, el nuevo Congreso, para poder pasar este proyecto que tenía la aprobación del Pleno de la CAN, porque si no lo que iba a suceder es que se iba a archivar el proyecto, ¿no? Entonces, en el mes de agosto se remite el proyecto aprobado al Premier para que el Premier lo remita al Congreso. Y ahí apareció nuevamente una creación de una comisión en el Ministerio de Justicia para elaborar un proyecto de ley de creación de autoridad de transparencia. Entonces, yendo a qué hemos hecho con los pocos recursos que tenemos, es 1.200.000 soles al año, de los cuales 80% se va para pagar personal, que somos 7 personas y yo, o sea, 8, para trabajar todo lo que es política de transparencia y anticorrupción a nivel nacional. Creo que hemos avanzado bastante. Por ejemplo, hemos creado las 25 comisiones regionales anticorrupción. Lamentablemente no hemos podido todavía contar con un plan para las 25 comisiones regionales. Solo tenemos 6 comisiones regionales que tienen un plan, porque no tenemos la capacidad para poder asistir a estas comisiones regionales a que elaboren sus planes de acuerdo a la problemática de cada región. En este contexto es que si podríamos coincidir con la primera recomendación que hace el estudio de integridad de la OCDE, es que una de las principales funciones de la CAN es la coordinación. Y nosotros estamos en esa área tratando de trabajar muy fuerte, y si bien lo logramos hacer con algunas de las entidades que la conforman, a veces es difícil hacerlo cuando las mismas entidades quieren tener algún protagonismo independiente o unilateral en el tema de lucha contra la corrupción. Y entonces en ese momento es donde perdemos el norte y perdemos esfuerzos, porque cosas que ya se han avanzado vuelven a retroceder en el tiempo y damos la sensación de que no se ha hecho nada, ¿no? Sigamos. Si tocamos el estudio de integridad, este estudio, que es el segundo eje de trabajo con la OCDE, se inició en el mes de abril de 2015. Tuvo 2 etapas, una etapa de escritorio y una etapa de campo. La etapa de escritorio fue un cuestionario muy largo y grande que tuvieron que contestar diversas instituciones. Por favor, ¿puedes pasar a la siguiente? La siguiente. Aquí, la siguiente. En la siguiente, por favor, vamos a ver cuáles fueron las instituciones que se involucraron en el estudio de integridad. Por favor. Aquí.
todas estas instituciones son las que tuvieron que contestar una serie de preguntas y de cifras que tuvieron que ser requeridas. En algunos casos se contestaron bien, en otras no había y contestaron que no había información. Pero todas estas instituciones que ustedes ven, que son muchas miembros de la CAN y otras no son miembros de la CAN, como por ejemplo la OMPE no es miembro de la CAN, Servir no es miembro de la CAN, también participó de este estudio, la UIF tampoco no es miembro de la CAN. Y luego que se contesta este gran cuestionario, se pasó a una visita de campo. Los señores de la OCDE llegaron a Lima, Perú, tuvieron una serie de reuniones con todas estas instituciones para confirmar la información que había sido remitida y en muchos casos comprobar que la información que habían recibido era la correcta. Asimismo, hicieron 2 visitas a las regiones, una a Piura y otra visita a Ayacucho, donde también confirmaron la información que había sido remitida por estas regiones, porque ellos dentro de del cuestionario que remitieron pidieron mucha información de las regiones, de los gobiernos regionales, como de los órganos de control que trabajan en las regiones, como de los organismos de los procesos electorales también regionales, de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que es una información bastante diferente a la que se maneja en la ciudad de Lima. Y finalmente este es el estudio ya en su fase final, que hace 2 días fue presentado con un seminario de difusión en el cual participaron 3 de los expertos de OCDE que participaron en su elaboración. ¿Y cómo, o sea, de qué nos sirve este estudio? ¿Y por qué entonces va a ser un estudio más que quede en una gaveta? No, porque justamente hemos hecho coincidir la aprobación de esta versión final con la elaboración de la nueva estrategia. Como bien decía la señora presidenta del Congreso, nosotros ya tenemos un primer borrador de la nueva estrategia que su columna vertebral son las recomendaciones que ha hecho la OCDE en este estudio de integridad. Es más, una de las exigencias de la OCDE cuando hace este tipo de estudios es que el país luego le presente un plan de implementación de estas recomendaciones. En esa línea de trabajo es que nosotros hemos hecho coincidir nuevamente la estrategia que estamos trabajando con las recomendaciones de la OCDE. Una de las primeras recomendaciones, por ejemplo, tiene que ver con fortalecer la CAN y la institucionalización de un sistema de integridad. Y en esa línea ya hemos empezado el trabajo. En la última sesión de la CAN se ha aprobado la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, lo que nos va a permitir darnos el marco institucional y de obligatorio cumplimiento por todas las instituciones que conformamos el Estado. Es más, esta política tiene la innovación de involucrar de alguna manera al sector privado y a la sociedad civil. Y si ustedes, quedo a sus preguntas, si alguna pregunta necesitan, sí. Presidenta. Presidenta. La palabra. Adelante, Presidenta, disculpe. Gracias. Sí, quería preguntarle a la señora Cornejo. Más que pregunta, es una reflexión, porque ella tiene gran responsabilidad en la CAN. Está desde el 2015. No es poca cosa. Octubre, sí. Como coordinadora desde honestamente enero. Sigo sintiendo de que deberíamos ir a cuestiones más prácticas, más concretas. Y si no hay sinceramiento en las instituciones que participamos allí, y por eso creo que en mi última intervención yo dije, aquí la próxima vez que vengamos tenemos que decir qué hemos avanzado, si no, no vengamos. Seguimos dando vueltas en el análisis, en el estudio, en la propuesta, y no vamos a avanzar. O sea, me acuerdo que si no hacíamos nosotros como cuestión de orden ver el tema del señor Toledo, ese día estamos en la
esa comisión y no se hablaba del señor Toledo, no estaba en agenda. Y acabamos de saber que se había fugado. Lo pusimos en agenda para ver qué cosa estábamos allí pensando, qué íbamos a hacer, cómo iba a actuar el Ministerio Público, qué iba a hacer el Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo, a pesar de que tenemos que seguir, lógicamente, tratar de llegar a ser invitados de la CAN, y ese es nuestro propósito de esta comisión, pero aparte, por los problemas internos que nosotros tenemos, tan graves que de repente en otros países serán más graves, pero para nosotros es grave lo que está ocurriendo. En ese sentido, creo que deberíamos aterrizar más en cosas muy concretas. Por ejemplo, yo noto ahora de que esta famosa comisión, la autoridad sobre transparencia, es nueva, ¿no? Ahora, es otra entidad que se crea, más burocracia. Ingresa y va a tener ahora presencia en la CAN, por lo que he leído por ahí. Quieren que tenga presencia en la CAN. Lo que pasa es que se partía de la premisa que iba a ser una entidad autónoma, por lo menos una OTE, pero no una dirección dependiente de un ministerio que sea el que fiscalice a todos los poderes del Estado y entidades autónomas sobre el cumplimiento de la ley de transparencia. Entonces ahí hay un tema de aplicación, ¿no? Porque lo que se ha aprobado ahora, como los decretos legislativos que han sido aprobados por la gestión actual, no han pasado por la CAN, para nada. Sí, ahí hay una serie de temas que vamos a tener que revisar, eso es lo que me comentábamos casualmente con la presidenta, perdón, presidenta, con la palabra suya. El Congreso es autónomo, no lo va a revisar pues una subdirección de la subdirección de la subdirección, ¿no? Y nos quitaría potestad, porque empezamos a investigar algo nosotros y de repente por ahí aparece algo contra un congresista de una subdirección y le quita la autonomía del congresista para poder investigar. Creo que ahí tenemos que revisar bien las cosas, ¿eh? Gracias. Yo quería hacer una acotación adicional. Dentro también de este informe de OCDE, en aras de procurar que la parte técnica que viene manejando la CAN desde la coordinación, porque finalmente tenemos varios organismos constitucionalmente autónomos, o que gozan de independencia, es difícil conjugar los intereses de todos, y trabajar esta coordinación era convertir a la CAN en un organismo técnico especializado que emita una opinión al seno de la CAN y la CAN decida. Porque lo que viene pasando es que, bueno, en el caso de Rosemary no, pero cuando hoy la preside el Ministerio Público, pero, por ejemplo, la ministra de Justicia ha planteado la posibilidad de ser la presidenta de la CAN ella. Entonces le van a cambiar el tinte a lo que viene haciendo el Ministerio Público. Después, por ejemplo, lo presidirá el Congreso. Entonces, la idea sería que este fortalecimiento de la CAN empuje a que sea una institución autónoma, técnica, especializada, que emita recomendaciones que puedan ser supervisadas e implementadas luego de tomada la decisión. Y eso es parte de lo que tenemos que analizar. Sobre eso, Presidenta, también. Allí, por ejemplo, analizamos que la Contraloría, que estaba como invitada, estaba pidiendo voto y nos pareció conveniente por la trascendencia que tiene ahorita la Contraloría. Pero hay otras entidades que van a ser invitadas y creo que no deben tener el mismo peso que el Congreso de la República o que el Poder Judicial o el Ministerio Público. Con voz, ¿no? Entonces, sin voto. Con voz, pero sin voto. Como usted dice, que aporten, que den recomendaciones, que nos puedan dar los insumos, pero para ponerse al nivel y de repente en voto me ganan 2 direcciones al Congreso y al Poder Judicial. Imagínense ustedes eso, ¿no? Entonces es un poquito peligroso, no vayamos viendo qué es lo que necesitamos ahora. Combatir la corrupción. Necesitamos leyes, demos todas las leyes que sean necesarias. Se necesita una transformación del Poder Judicial, eso es lo que se tiene que hacer. Ministerio Público, Policía, SUNAT, Contraloría. Cada uno tiene que hacer su trabajo, su labor. Que coordinemos y que tengamos la sinceridad para decirnos, oye, tú, Ministerio Público, ¿cómo me sueltas a esta banda de ladrones que acaba de ser comprobado que se han llevado todo esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no has hecho nada? ¿Por qué no has castigado a esos fiscales? Gracias, Presidente.
Si me permite, Presidenta, hemos tratado de hacer muchas cosas y la verdad yo también soy enemiga de hacer estudios y de seguir entre misión y visión, que la gente se envuelve en esos conceptos y al final no llegamos a nada. Pero ¿por qué la importancia de tener una política de Estado, señora Presidenta? Era porque esta política va a obligar a todas las instituciones del Estado, a todas, no va a haber una que se salve, en que tenga que tener un eje de trabajo en su plan operativo anual relacionado al tema de integridad y lucha contra la corrupción. Porque lo que sucede hoy es que todos, y se lo digo con el corazón en la mano, hablan lindo de luchar contra la corrupción y se ven indignados contra la corrupción, pero cuando tenemos que trabajar temas de anticorrupción, nadie quiere trabajar o están ocupados o sí, claro, ya habla con mi asesora y la asesora me manda con la otra asesora y la asesora y entonces termino con la secretaria. Entonces, realmente yo siento a veces frustración profesional de no poder avanzar. Por ejemplo, desde que he llegado, yo llegué en octubre, en diciembre lanzamos la campaña Peruanos de Verdad, que era una campaña de recuperación de valores, donde involucrábamos al ciudadano y le decíamos, deja de quejarte y tú también dime qué estás haciendo para luchar contra la corrupción. Hemos podido por ahí, la estamos pasando en el canal del Congreso, muy esporádicamente, la podemos lanzar en eventos que hacemos, pero luego, por ejemplo, saben que tenemos esto privado, vamos a hacer una campaña de valores, o otras entidades del Estado, vamos a hacer una campaña de valores. Les dije, miren, quítenle el logo de la CAN, pongan su logo, pero el mensaje es el mismo, ¿por qué no lo utilizan? No hay que descubrir la pólvora, ya está todo descubierto. Otro tema, los ISOs, por ejemplo, el ISO de gestión antisoborno, se lo comenté al señor Premier. El ISO de gestión antisoborno es la mejor herramienta para luchar contra el soborno a nivel del Estado. Estamos trabajando con INACAL ahorita para ya revisándolo para que pueda ser adoptado como un estándar nacional. Y el paso siguiente, la propuesta de la CAN, hablando de cosas efectivas y concretas, es que se dé una norma de obligatorio cumplimiento a las instituciones del Estado que asuman y que implementen el ISO de gestión antisoborno en las instituciones del Estado. Ahora, evidentemente, esto cuesta, toma un tiempo, perfecto, hagámoslo progresivamente, démosle un plazo de 4 o 5 años para que los implementen, pero de acá a 5 años todo el Estado tiene que tener implementado el ISO de gestión antisoborno en sus instituciones. El siguiente ISO es el ISO de cumplimiento, porque además, ¿qué sucede? Nosotros vamos a tener que hacerlos cumplir al sector privado el ISO de cumplimiento y el ISO antisoborno, ahora a raíz de todas las cláusulas antisoborno de los contratos. Pero el sector privado va a decir, ya, yo voy a cumplir, usted me exige a mí, pero usted, Estado, ¿qué está haciendo? Entonces al Estado vamos a predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay cosas concretas por hacer, Presidenta, pero lo que nos falta, sinceramente, es apoyo político. Sí, gracias. Agradecemos a la señora Rosemary Cornejo y la invitamos para que pueda retirarse en el momento que... Sí, adelante. Yo creo que en la actual coyuntura ya la CAN ha debido llamar a una reunión. ¿Se ha llamado a alguna reunión a consecuencia de todos estos escándalos que están saliendo para tomar... Sí, sí, del primero. De los otros no, debían llamar, ¿no? A una reunión, a ver qué se hace, cómo coordinan el Ministerio Público con el Poder Judicial, en fin, pero hay un silencio un poco, no sé, medio cómplice, ¿no? Sí, no, tiene, claro, pero yo creo que ahí en la CAN que se pronuncian, a ver qué dicen. Pero sería bueno que se tome el toro por las astas y se convoque, ¿no? Bueno, lo que quieran, responderán. No va a responder, pues él mismo. Claro, pero pero pedirle, ¿no? Que haga una reunión a la CAN. Ahora, habría que pedirles también, porque de alguna manera se pronuncian las instituciones del Estado, que creo que son obviamente las que han estado
más cuestionadas y obviamente así debe ser, pero las instituciones privadas, ¿qué hacen? ¿Se ha pronunciado de la CONFIEP? ¿Ha habido algún pronunciamiento de la CONFIEP, por ejemplo, de esos que coimean de las grandes transnacionales que son miembros de la CONFIEP? ¿Ha dicho algo sobre su ex vicepresidente que está fugado? ¿Cuál es la voluntad política de ellos? No aparece. Sobre Graña y Montero, ¿hay alguna decisión sobre Graña y Montero en ACAN? Esas cosas creo que son las que deben debatirse en ACAN, porque si no, porque mire, hasta la Telefónica tiene ISO 9.000, 10.000, y una es empresa abusiva, usurera y que no paga impuestos. Hasta eso tienen ISO. ¿No? Pero los ISO, doctora, no sirven para nada. Las cuestiones prácticas que ve el Estado que sí se cumple y que se está haciendo conforme a ley es lo que vale, es lo que percibe la población. Porque el ISO hasta con ciertos lobbies se saca eso de los ISOs, que a mí no me representan nada. Me dieron el ISO 9.000, 20.000, 50.000, 100.000. Eso no significa para nada, no sirve para nada. Eso hasta creo que se compra. Hay transnacionales abusivas que las tienen, creo que hasta Odebrecht tenía el ISO. Entonces, el ISO de gestión antisoborno es nuevo, recién se ha aprobado en abril. Pero no nos sirve mucho. No nos sirve mucho. Yo creo que esas calificaciones, títulos, denominaciones no nos sirven de nada. Pero no estamos hablando del sector privado, estamos hablando de implementarlo en el Estado. Bueno, pero ¿ha visto usted pues cómo los comiaban a los expresidentes? ¿Ha visto usted con un ISO y aparece un expresidente coimeado? ¿De qué nos ha servido el ISO? De nada. ¿No le parece que debemos ir por otras rutas que me parece que se están yendo por las rutas tradicionales que no han servido a este país ni a otros países a luchar contra la corrupción? A mí me parece escandaloso lo que está pasando en el Perú. Sí, ¿no? Pero yo creo que la raíz del problema, si me permite, señor congresista, no solamente es tener un buen sistema de prevención como es en el que estamos trabajando. Aquí tenemos un grave problema de crisis de los ciudadanos, ¿no? O sea, de valores. Le repito, pero eso no es muy atentado. Le comento, en el mes de diciembre de 2015 hemos lanzado la campaña nosotros de Peruanos de Verdad. ¿Y cuántos de ustedes la han escuchado? No sé cuántos, porque eso no es muy, no vende, ¿no? Para la prensa no vende, para nadie vende nada. No, pero doctor, eso es teoría. Teoría, las campañas, no. Mire usted que en la televisión nos sacaban de todo, pero por abajo habían estado haciendo una serie de asquerosidades. Nos decían de todo, nos ponen hasta mensajes, las transnacionales que hacen fundaciones, que regalan computadoras a los chicos y por abajo están coimeando a los expresidentes. No nos sirve de nada los mensajes, nos sirve el trabajo efectivo de los funcionarios que se pongan la camiseta del Perú y tomen acciones. Bueno, a mí me parece eso, ¿no? A mí, yo he vivido la lucha para poder sacar la ley antisoborno. Mire, salió la ley y había estado sobornando a todo el mundo. Es que no, sí, pero no permitían que esa ley estaba para salir hace 3 años. 3 años. Y nos costó Dios y su ayuda poder sacarla, porque tampoco teníamos apoyo acá del Congreso. Eso de la ley, no sé, creo que la pusieron en la ley antisoborno. Estoy hablando de la gestión anterior. Creo que la aprobaron acá la ley antisoborno, el señor congresista dice que no. Pero hemos aprobado hasta cadena perpetua acá en el Congreso, presidenta. Hasta cadena perpetua. Y mire, estaban coimeando. Pero bueno, yo presidenta. Sí, no, presidenta. El Castro quiere hablar hace rato. Sí, y con esto termino. Yo le pediría, no lo tengo, este estudio que hace la OECD sobre, que la doctora dijo que se había hecho un estudio para el Perú. Sí, está en el USB. Sí, en el USB, ya, conforme, gracias. Están las dos versiones, la corta y la completa. Ok, gracias. Adelante, congresista Castro, disculpe usted a nuestro colega. No, ya lo conozco siempre. Este es el Parlamento, presidente, el Parlamento. Pero todos debemos hablar. Bueno, hablando de esto del tema de la corrupción y la anticorrupción y todos los clichés que elaboramos últimamente, a mí me ha quedado claro la actuación a través del caso Lavallato. En primer lugar, y va a quedar esto, lo hago de dominio público, ya lo hemos comentado, pero lo voy a decir de dominio público. El día 17 de enero tuvimos nosotros en la Comisión Lavallato una visita
de la más importante que él ha escuchado, por lo menos en estos últimos tiempos, en términos de investigación. Participó el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo importante de todo lo que dijo, manifestó lo siguiente. Cuando nosotros le hicimos la pregunta, porque aquí se hacen infinidad de preguntas y dicen, ¿y por qué en los medios de prensa? ¿Por qué repiten lo mismo? Eso no se le había hablado prácticamente. Se le preguntó por qué no había congelado las cuentas bancarias de Odebrecht. Y simplemente él manifestó porque el fiscal Hamilton Castro le había indicado que no era conveniente el congelamiento de las cuentas bancarias porque estaban ellos en un acuerdo y por lo tanto iba a entorpecer la investigación que era reservada. Eso no me ha quedado claro. 17. ¿Y por qué va a ser? Porque esto va a ser histórico. Porque Hamilton Castro, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sergio Espinosa. Y eso es clarísimo, está grabado, lo hemos puntualizado, lo hemos conversado en diferentes medios de prensa, no se le prestó la debida atención, pero ha sido lo que después está graficando el escenario de hoy presente. El día 18 se presentó el fiscal de la Nación, que se supone que él debe tomar estos elementos, no. Y él no quiso informar, no, nosotros de ninguna manera, y eso ahora se lo digo, aquí está la presidenta también del Congreso y todos aquí de anticorrupción y que nos interesa porque este es el tema central para la OCDE también, el tema de la corrupción. El día 18 fue citado el fiscal de la Nación, nadie le dijo que queríamos participar en la investigación ni nada por el estilo, solamente queríamos saber si había un acuerdo o no. Y él trató de negar, etcétera, etcétera, se escudó que no, que la reserva de la investigación, etcétera. Y de ahí se levantó un poco a poco el tono de voz también, porque se negó a brindar, porque no era nada reservado, es decir, simplemente nadie le estaba pidiendo qué decía el acuerdo, sino si se había firmado o no, algo. Y en qué términos más o menos habían concordado, porque ya con esto quedaba limitada totalmente la investigación y daban casi por finalizada esta situación. Y se negó. Después de eso, y de ahí vino mis sospechas, y yo por eso he venido claramente criticando esto, porque para mí no se me quita nada en este sentido, porque ahí está el meollo del asunto. Y después, ningún otro país ha actuado. Hoy día estoy leyendo en la República Dominicana, les han querido dar 180 millones de dólares en compensación y no lo han recibido. Aquí no le han dado nada. En Chile han embargado las cuentas, han intervenido las oficinas de Odebrecht, de OAS, etcétera, y aquí no hemos intervenido en nada. El único país donde no se ha intervenido de manera directa a través del Ministerio Público. Pero nos queda esa cuestión. Después de esto, se levantó el tono y ya no quiso nunca más hablar el fiscal de la Nación. Y de ahí después salió... Al día siguiente ya conversó, salió directamente a pedir la solidaridad de los fiscales supremos. Y eso fue grave, porque a mí ¿qué me hizo sospechar? Que hay algo. Y ahora después ya nos estamos dando cuenta lo que está sucediendo, qué ha pasado. Y vamos a tener más sorpresas de manera sucesiva de que no se embargaron, el fiscal Hamilton Castro está comprometido en algunas cosas, han salido ya a través de los medios periodísticos, se nos ha brindado un poco más de información y cada día vamos encontrando, o sea, el mayor nivel de quien tiene que... por eso el día de ayer nosotros preguntábamos, ¿y qué hacemos con el Ministerio Público? No, pero ya hemos hablado por si acaso. Ya hemos hablado con el fiscal y con el presidente de la comisión y hemos acordado que lo van a citar. Perdón, señora presidenta, para terminar este tema. Sin embargo, se escudó, no quiso asistir, ya lógicamente va a ir al... Pero aquí lo que agrava, en primero, ¿por qué el espíritu del cuerpo? Si yo estoy trabajando bien, yo no necesito llamar a la solidaridad del resto. Y simplemente trató de... Y por eso es que después tuvimos que bajar el tono para evitar una confrontación, etcétera, como era lógico. Lo hemos dejado y hoy comienzan a aparecer. Mientras aquí no se actúa nada, por otro lado, en todos los otros países han actuado. En Chile, por $150.000... que dice que le dieron a Michelle Bachelet o estuvo cerca, han intervenido las oficinas al día siguiente, el Ministerio Público. Y en todo, y el único que acá con miles y miles de millones no intervinieron nunca, y hasta la fecha han esperado la buena fe. Entonces, aquí hay muchas cosas que tenemos que entender, y por eso que hay una resistencia, y esto no solamente lo sabemos acá.
Esto lo saben en el exterior y por lo tanto pues la OCDE, y eso nos consta porque hemos estado también allá, y uno de los puntos centrales es la lucha contra la corrupción. Y ellos son uno de los pilares fundamentales de los países desarrollados. ¿Por qué logran niveles altos de desarrollo? En la medida, pues lógicamente, que combaten la corrupción, o por lo menos la corrupción tiene niveles mínimos, ¿no? No como en el caso que suceden acá, que han trastocado los niveles de todos los ciudadanos, de la sociedad en general, y consecuentemente de cada uno de los actores económicos fundamentalmente, donde también están combinadas las empresas, etcétera, etcétera. Ahora viene el otro tema. Ninguna de las empresas, por ejemplo, aquí se las ha llevado al Ministerio Público, están en calidad simplemente de citados, de testigos. En el caso de los otros países, en el caso del mismo Brasil, a Odebrecht, a Marcelo Breses, está en la cárcel. Y aquí fue investigado, acá no se está haciendo nada en ese sentido. Entonces nosotros también, usted que está vinculada a la situación de la anticorrupción, también es que es un tema que tiene que tratarse de manera directa, no se puede estar ya dejando pasar por alto, ¿no? Ahora, como dice, nos dan una noticia la señora presidenta que va a ir el señor Hamilton Castro. Yo creo que Hamilton Castro sabe muchísimo, como se lo dijimos, y es más, ¿por qué compatibilizamos todo esto? Porque justamente el fiscal de la Nación, conjuntamente con el fiscal Hamilton Castro, estaba esperando la buena fe de Odebrecht, pero sin embargo, después del 17 y 18 de enero, lo citamos al señor gerente de Odebrecht, al nuevo gerente, Mauricio Cruz, y él tuvo que reconocer aproximadamente, creo que ha sido el 8 o 9 de febrero, y él reconoció de que Odebrecht estaba quebrado, que estaba al rojo contablemente, financieramente nadie, porque esa fue pregunta directa que nosotros le dijimos, financieramente no tenía posibilidades porque nadie le quería prestar en el mundo y por eso es que se cae el gasoducto. Él nos brindó la información esa, porque nosotros le dijimos, ustedes no tienen posibilidades, digan, ¿tienen posibilidades o no? ¿Y por qué? Justamente, y él comenzamos a conversar y en la conversación surge eso, que él no podía, que estaban al rojo. Entonces, porque habían sacado, ¿por qué? Porque la cuestión era muy clara. Odebrecht ha estado vendiendo hasta la última moto, ha estado en remate, sus cosas la han sacado. Entonces le digo, si alguien remate es porque no tiene, sí, estamos en problemas, estamos al rojo, etcétera, etcétera. Financieramente nadie les quería prestar, y eso le dije justamente, nadie les quería prestar. Por eso es que no podían conseguir los fondos para el gasoducto. Y después de eso, económicamente, y ahí viene el otro, la única posibilidad que ellos, y eso en la conversación justamente también él tuvo que manifestarlo, de que la única posibilidad económica que tenían es que nosotros les siguiéramos entregando obras y concesiones. Eso está escrito, está dicho, hay que escucharlo. Ya, tenían que, y eso es lo que se ha obviado acá. Entonces, cuando le hicimos esa pregunta, o sea, ¿ustedes necesitan? Sí, el ratificamiento. Justamente queremos que... Y eso es lo que quieren hacer. Ahora, nuevamente, estos últimos días lo ha vuelto a ratificar. Necesitan concesiones, por eso que están, como sea, quieren levantar. Porque es la única forma. O sea, nos han robado y después todavía dice yo como ratero, bueno, dame trabajo en tu casa y te voy para devolverte a 20, 30 o 50 años. Y eso lo ha dicho claramente, dijo. Porque nosotros justamente la pregunta nuestra fue, ahora entonces, ¿qué quieren hacer? Si no están quebrados, no nadie le quiere prestar. La pregunta es, cuando UIF dice que tenía para embargar, ¿cuánto tenía para embargar? ¿Sabe la UIF? No se llegó a saber porque teníamos que hacer las consultas correspondientes y como ya esto se desnaturalizó con la cuestión porque nosotros sabíamos la parte inicial de la UIF y queríamos que nos comprobarlo con el fiscal, qué es lo que habían avanzado, y el fiscal se cerró que no tenían por qué brindar. Eso no era un motivo de la investigación, porque la investigación iba por el lado de Odebrecht, no iba por el lado de inteligencia financiera, que ellos tienen que saber qué es lo que están manejando. Entonces, porque eso nos da respaldo. Entonces nosotros en ese sentido han sido nuestras preguntas. Claro que por ahí un colega del Escano, muy afín al Escano, pues también levantó un tono de la voz, pero una cosa es levantar el tono de voz y otra cosa es de que uno responda como debe ser. La cosa es que se negó a responder de ninguna manera y cerró toda la conversación. O sea, la cuestión es muy clara, yo la tengo clarísima, y después de eso, del reconocimiento, del reconocimiento del nivel de deuda que tenían el señor Mauricio Cruz, incluso Mauricio Cruz, él dijo, bueno, yo no, hasta este momento yo no sé nada, hacia adelante yo venía a responder hacia acá, hacia adelante. O sea, lo sacaron a barata para que, bueno, no, pero lo que queda claro aquí es de que
eso pues van soslayando. Y es más, el periodismo que estaba en contra de nosotros, porque no saben de qué echarle la culpa al Congreso, comenzaron a levantar una serie de infundios de cosas y a distraer que nosotros, y yo recuerdo que he sido objeto de manera directa en diversos medios y que lógicamente fuimos atacados, pero nos hemos sabido defender también en esos términos, ¿no? Bueno, yo con esto quiero cerrar mi participación, pero es necesario, ha valido la pena, señora Presidenta, para aclarar este tema que nos parecía sumamente importante, que no hemos tenido oportunidad de aclararlo también, y aquí la señora también de Anticorrupción ya por lo menos queda notificada de alguna manera de lo que ha sucedido en ese aspecto, ¿no? Gracias, congresista Castro. Yo nuevamente agradecerle a la doctora Cornejo y ratificarle que nosotros queremos que la CAN se fortalezca para que cuando le hagamos las preguntas la CAN nos responda A, B, C, D de lo que vamos a construir juntos en esta lucha anticorrupción. Le agradezco y le invito a retirarse cuando estime pertinente. Habiéndose agotada la agenda de la presente sesión, se solicita a los congresistas exonerar el trámite de aprobación del acta de la misma. Al voto. Dile al decano que venga porque no hacemos quórum. Ya, gracias. O sea, espera que venga el congresista del decano que está el quórum. Él le gusta, sí. No le gusta la cámara. No, es Me encanta. le gusta hacer espectáculo. ¿Ya han pasado ustedes? No, porque primero dijo, pásenme las preguntas, yo respondo y ahí ya nosotros no tenemos por qué pero tarde o temprano no se va a saber la verdad. Porque quedó claro cuando eso de la UIF el embargo era visible. Pero no salieron ¿Qué vamos a votar? Vamos a votar el levantamiento de la sesión y la aprobación del acta con dispensa. Al voto. A favor. Aprobado por unanimidad.